para entender lo que es una ecuación no lineal, primero definamos lo que es una ecuación lineal en una sola variable, en una sola incógnita, ¿no? Una ecuación lineal en una sola incógnita es del tipo ax más b igual 0, donde a y b son números reales. Bueno, nosotros sabemos que una ecuación lineal puede no tener solución, puede tener infinitas soluciones y puede tener solución única. Bien, en el caso de que a es distinto de 0, el número a que multiplica a x, la incógnita es distinto de 0, en ese caso hay solución única. Y esta solución única se obtiene despejando la variable, ¿no? X igual a menos b sobre a. Ahora, en el caso en que a es igual a 0 y b es igual a 0, fíjense, si a es igual a 0, 0 por x va a dar 0, más b que también es 0, entonces es idéntico a 0, ¿no? No interesa cuál sea x, que coloquemos ahí, se cumple como identidad la relación, la ecuación. Entonces hay infinitas soluciones en esa situación. Y en el caso en que a es igual a 0 y b es distinto de 0, ahí sí no existe solución. Porque cualquier x que coloquemos acá, cualquier número que reemplace a x, por 0 va a dar 0, más un número diferente de 0, eso va a ser siempre diferente de 0, ¿no? Entonces no habría solución. En ese, un análisis muy simple, o sea, la ecuación lineal es extremadamente simple y el análisis es súper simple. Ahora, ¿qué es una ecuación no lineal? Es cualquier ecuación que no tenga este formato ax más b igual a 0. O sea, cualquier ecuación que no es lineal es una ecuación llamada no lineal. Aquí tenemos una ecuación cuadrática, por ejemplo, que es una ecuación no lineal. Una ecuación trigonométrica también es no lineal. Ahora, el problema es que con las ecuaciones no lineales, el análisis que hicimos antes para la ecuación lineal es más complicado, es más complejo. Y cuando existen soluciones, cuando existen raíces de la ecuación no lineal en una sola incógnita, entonces el proceso es más demorado y es un proceso que se lleva para obtener las raíces por tentativas que son llamadas iteraciones. Entonces aquí lo que vamos a estudiar son procesos iterativos para el cálculo de las raíces de las ecuaciones no lineales. Entonces vamos a convenir en escribir la ecuación no lineal pasando todos los términos al lado izquierdo, como hemos escrito estas dos ecuaciones acá. Entonces, nuestra ecuación lineal general se va a representar por f de x, que sería la expresión en la variable que quedó en el lado izquierdo, igual a 0. F de x igual a 0 será la expresión de nuestra ecuación no lineal. Bien, el primer paso, si queremos calcular todas las raíces de una ecuación no lineal, el primer paso consiste en lo que se llama la acotación de las raíces. La acotación de las raíces trata de encontrar un intervalo abierto con un número CI inferior en el intervalo y un número CS superior en el intervalo. Es un intervalo real, donde CI es llamada la cota inferior de las raíces y CS es la cota superior de las raíces. Logramos construir este intervalo, en general haciendo un gráfico en un ámbito extendido bien grande de los números reales, ¿no? Entonces, hacemos el gráfico y ahí podríamos visualizar dónde están las raíces con el gráfico. Sabemos que si graficamos f de x con x, va a aparecer una curva y las raíces son los puntos de intersección de esa curva con el eje de abscisa x. Obviamente solo tenemos una idea de dónde están las raíces, porque el gráfico no nos dice con precisión cuál es el valor de esa raíz. Entonces, ese sería solo el primer paso. Yo puedo tomar a partir de la raíz menor un poquito hacia la izquierda un número que llamamos el CI, la cota inferior, y a partir de la raíz mayor un número CS, que es la cota superior, y ahí está definido el intervalo en donde se encuentran todas las raíces reales de mi ecuación. Bien, ese sería el proceso de acotación.
una vez que hemos acotado las raíces, el siguiente paso es el de la separación. La separación de las raíces es un proceso por el cual aislamos cada una de las raíces que queremos calcular en un intervalo mucho más pequeño ahora, y ese intervalo debe contener una única raíz. O sea, para cada raíz vamos a seleccionar un pequeño intervalo bien pequeño, lo más pequeño que podamos, en torno a la raíz. Y de esa manera las raíces van a quedar aisladas en cada una en su intervalo. Bien, para conseguir ese aislamiento de las raíces podemos apoyarnos en dos teoremas, sobre todo en el primero, en el teorema A, teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano nos dice que si la función g es una función continua en el intervalo de A a B, y además se cumple que el producto de g de A por g de B es menor que cero, entonces estamos seguros que existe en el interior de ese intervalo, existe por lo menos una raíz de la ecuación g de x igual a cero. Entonces, g de x estaría cortando en un punto en el interior del gráfico, en el interior del intervalo, perdón, al eje x. Ahí habría esa raíz de g. Ahora, ¿por qué hacemos el producto g de A por g de B? En realidad, los valores que toma g en A y g de B no son de interés. Lo que interesa acá es los signos de esa g. Si g de A es positivo, por ejemplo, como está establecido acá en el gráfico, y g de B es negativo, como está aquí establecido en el gráfico, entonces el producto de los signos más por menos va a dar menos, lo que significa que el producto ese es menor que cero, ¿no? Si fuese al revés, si g de A fuese negativo y g de B fuese positivo, el producto nuevo va a dar menor que cero, porque va a dar negativo. Más por menos o menos por más va a dar siempre menos y va a ser menor que cero, ¿no? Eso lo que, este producto menor que cero, lo que nos está diciendo que G, al pasar de A a B, cambia de signo. Hay cambio de signo. Aquí pasó de positivo a negativo. Y ese cambio de signo de G al pasar de A a B nos dice que ahí adentro hay por lo menos una raíz con seguridad. Entonces, usando ese teorema, nosotros buscando el cambio de signo, podemos llegar a aislar en un intervalo suficientemente pequeño. Incluso este teorema es la base de los métodos de cálculo de raíces que se llaman cerrado o de intervalo, que encierran y mantienen encerrada la raíz durante todo el proceso dentro de un intervalo. El otro teorema que pudiera aplicarse en algunos casos para el aislamiento de las raíces es el teorema de Rolle, que lo vamos a dar acá adecuado ya a los propósitos de métodos numéricos. Aquí asumimos la función g en un intervalo de A a B que estoy llamándolo R1 y R2. A sería el R1 y B sería el R2. Este R1 sería el A y este R2 sería el B. Son raíces, ¿no? Entonces, en este caso, en los extremos del intervalo son raíces de g de x igual a 0. Entonces, lo que dice Rolle es que si la función es continua y derivable, o si es derivable, porque derivable ya implica continuidad, si es derivable en ese intervalo, entonces va a existir un punto intermedio C, en el cual la derivada de g va a ser igual a 0. La tangente acá va a ser horizontal. Eso significa que estamos en un punto crítico, C sería un punto crítico para esta función g, ¿no? Su derivada de g en c es igual a 0. La curva, esta g, podría ser hacia abajo también. Entonces ese punto crítico podría ser un máximo o un mínimo. Bien, en general va a ser una de esas dos situaciones. Sabemos que el punto crítico también podría ser un punto de inflexión, pero no entraremos en ese detalle acá. De todas formas, lo que sabemos es que en R1, en el extremo izquierdo del intervalo, g vale 0, y en el extremo derecho, otra vez g vale 0. Entonces, para pasar g de R1, donde vale 0, a R2, donde también vale 0, tiene que crecer y decrecer, pasando entonces por un máximo, porque la función es continua y derivable, ¿no?
Y si fuese al revés, si en vez de crecer a partir de R1 decrece, luego tiene que volver a crecer para llegar a cero, ¿no? Entonces va a pasar por un mínimo. O sea, en cualquier caso, va a existir ese número C donde la derivada de G sea igual a cero. Entonces aquí aparece una nueva ecuación no lineal también en general, que es la derivada de G respecto a X, ¿no? Igualada a cero. Y C viene a ser raíz de esa ecuación. El problema está en que si la ecuación es como esta de acá, si la ecuación es como esta, seno de x al cuadrado más x coseno de x más c igual a 0, la derivada de esta función es más complicada, es más compleja que la ecuación original. Entonces, querer calcular las raíces de la derivada va a ser un problema mayor que calcular las raíces de la función original. Entonces ahí no se aplica, digamos. Ahí ya el teorema de Rolle ya no funciona porque no tiene sentido tratar de comenzar a resolver un problema con un problema mucho mayor. Bien, por eso es que se usa muy pocas veces el teorema de Rolle. Un caso de utilizar el teorema sería en que G sea una función cuadrática, ¿no? Entonces su derivada es una ecuación lineal y ahí se calcula muy fácilmente el número C, ¿no? Como raíz de una ecuación lineal. En otros casos ya es más complejo. Bien, el último paso es una vez que ya tenemos cada una de las raíces aisladas. El último paso consiste en calcular la raíz con un nivel de precisión predefinido y que va a ser dado de manera similar a como hicimos con la aplicación del teorema de Taylor. Va a ser dado a través de una tolerancia que va a ser un número muy pequeñito, como por ejemplo ese 10 a la menos 4 que hemos estado usando como tolerancia en los polinomios Taylor. Bien, los métodos que permiten, una vez aislada una raíz de un intervalo, acercarnos a esa raíz hasta conseguir la precisión predefinida por una tolerancia, son de dos tipos. Primero tenemos los métodos de intervalo o cerrado. Esos métodos mantienen a la raíz dentro de un intervalo. Entonces, cada aproximación viene seguida de una serie de operaciones para actualizar el nuevo intervalo que encierra a la raíz, porque en cada paso la raíz debe mantenerse dentro de un intervalo que se va achicando en cada paso, se va cerrando sobre la raíz. Entonces, obviamente estos métodos de intervalo son muy seguros, porque como la tienen presa la raíz en un intervalo todo el tiempo, no pueden perderla. O sea, vamos a alcanzar la raíz. Ahora, el problema es que hay muchas operaciones involucradas y entonces si son muchas operaciones involucradas, eso significa que hay más tiempo perdido y el método se dice que es lento. Mientras que los métodos abiertos o de puntos iniciales no necesitan tener encerrada la raíz en un intervalo, solo necesitan tener un punto o algunos puntos cercanos a la raíz. Y el proceso de cálculo es a través de una fórmula iterativa. En realidad también los métodos de intervalos cerrados trabajan con fórmula iterativa, no todos los métodos trabajan con fórmula iterativa. Solo que la diferencia acá es que vamos a trabajar nuestra fórmula iterativa construyendo aproximaciones a través de esa fórmula y vamos a considerar que esas iteraciones, esos valores de aproximación se acercan a la raíz. Vamos a suponer que esta secuencia de valores que vamos a generar de aproximaciones a la raíz realmente se están acercando a la raíz. O sea que hay una convergencia hacia la raíz. Pero no estamos seguros, porque como no la tenemos encerrada la raíz, entonces podemos llegar a perderla. En vez de acercarse a la raíz, el proceso puede alejarse de la raíz. Entonces son métodos que tienen cierto nivel de inseguridad. Sin embargo, como no hay ninguna operación involucrada con la actualización del intervalo, entonces son más rápidos, lleva menos tiempo cuando se hacen los cálculos. Como mencionaba, en ambos
tipos de métodos, los iterativos cerrados o abiertos, usan una fórmula iterativa. Lo característico de un método va a ser la fórmula iterativa. La fórmula iterativa es como una caja negra y sabemos que va a entrar un valor acá de una iteración anterior y va a salir un valor de una nueva iteración. Llamamos iteración a esas aproximaciones que estamos calculando a través de la fórmula iterativa, ¿no? Entonces, esta fórmula iterativa, esta caja negra, lo que va a producir una secuencia de aproximación, una secuencia de iteraciones. ¿Y cuándo vamos a dejar de producir esas aproximaciones a la raíz? Cuando la última iteración, la última aproximación, esté suficientemente cercano a la raíz. ¿Y cómo es que vamos a saber eso si no conocemos la raíz? Pues aplicamos el mismo criterio que con el polinomio de Taylor. Vamos a considerar como valor exacto cada par de iteraciones al último valor calculado, ¿no? Y calcularemos el error cometido considerando el error absoluto o el relativo entre los últimos dos valores de aproximación, el xk más 1 y el xk. Entonces tendríamos, si usamos el error absoluto, el error sería el valor absoluto de xk más 1 menos xk. Si ese número resulta ser menor que la tolerancia, entonces paramos el proceso y xk más 1 sería considerada nuestra raíz dentro de la precisión dada por la tolerancia que establecimos en el problema, ¿no? Entonces, el proceso de detener la secuencia de aproximaciones es exactamente el mismo que utilizamos con el polinomio de Taylor. Bien. El primer método es un método de intervalo. Es un método muy simple, por su simplicidad. Se utiliza generalmente cuando la ecuación que vamos a resolver es muy complicada. Entonces, utilizamos el método cuya fórmula iterativa es la más sencilla. La fórmula iterativa del método de la bisección nos dice que la siguiente aproximación, la iteración k más 1, se va a calcular como a sub k más b sub k sobre 2, donde a sub k, b sub k son los extremos del intervalo actualizado en la iteración anterior k. Entonces, lo que hace este método es partir al medio cada intervalo, actualizar el intervalo y volverlo a partir al medio, actualizar el intervalo y volver a partir ese intervalo al medio. Entonces, el intervalo se va achicando a la mitad en cada paso. Y vamos a continuar este proceso hasta que al final cualquiera de los dos extremos está tan cercano a la raíz que puede ser considerado la aproximación que buscamos dentro de la tolerancia, ¿no? Entonces, un método muy sencillo, aquí lo describimos. Tenemos el gráfico de nuestra ecuación, la raíz está en este punto, y entonces la raíz la hemos ya aislado. Como es método de intervalo, necesitamos un intervalo inicial A, B. A lo vamos a bautizar al inicio como el A0 y al B como el B0. Estamos colocándole estos superíndices para indicar simplemente número de iteración, no es potencia. El superíndice indica número de iteración. Entonces, 0 porque no se ha ejecutado ninguna iteración todavía. Es el intervalo inicial lo que tenemos ahí. Partimos al medio y ahí obtenemos x1 como a0 más b0 sobre 2. Ya esa es una aproximación en la primera iteración. Inmediatamente tenemos que actualizar el intervalo. Tenemos que achicar ese intervalo. ¿Cómo lo hacemos? Ahí, si tuviese el gráfico, yo puedo ver claramente que la raíz no se encuentra entre A0 y X1, se encuentra entre X1 y B0. Y entonces X1 se convierte en el nuevo A que vamos a llamar A1 y B0 se convierte en el mismo B0 pero que, con el nombre de B1. Actualizamos entonces el intervalo y queda más pequeño, queda en tamaño reducido a la mitad del intervalo. Y así continuamos hasta que entre dos iteraciones consecutivas la diferencia en valor absoluto sea menor que la tolerancia, no sé si usamos ese error. Bien, pero resulta que el gráfico este en general no lo vamos a tener disponible cuando hagamos el proceso iterativo, solo tenemos la ecuación f de x igual a 0, ¿no?
Entonces, ¿cómo vamos a actualizar el intervalo con solo la ecuación? Bien, si tengo la ecuación, yo puedo reemplazar a 0 en la ecuación, puedo reemplazar B0 en la ecuación. Entonces yo, obviamente, voy a tener un signo para f de A0 y otro signo para f de B0. Y tienen que ser diferentes los signos, porque si no, no estaremos seguros de que allá adentro haya una raíz, ¿no? Sabemos que por el teorema de Bolzano estará garantizada la existencia de una raíz dentro del intervalo si la función cambia de signo, si la ecuación cambia de signo al pasar del extremo izquierdo al extremo derecho. Entonces, eso ya viene conocido, los signos en A0 y en B0 de F, desde del paso anterior, que es la separación de las raíces, ¿no? Ya tenemos conocido que hay un cambio de signo de F al pasar de A0 a B0. Ahora, calculamos X1, la primera iteración, y entonces tenemos que ver cuál es el signo también de F en X1. Entonces, calculamos el signo de F en X1. Y ahora pudiésemos hacer el producto de F a 0 por F de X1, que es como determinar si la raíz con ese producto F de A0 por F de X1, yo voy a saber si la raíz está o no está en el intervalo de A0 a X1. Si f a 0 por f de x1 es menor que 0, entonces sabemos que eso significa que hay cambio de signo de f al pasar de a0 a x1 y por lo tanto la raíz se encuentra entre a0 y x1. Entonces el a0 se vuelve a1 directamente y el b1 va a ser igual al x1 y se achicó el intervalo a la mitad. Puede ocurrir lo contrario también. Puede ser que f de b0 por f de x1 sea que queda menor que 0. En este caso, entonces, hay cambio de signo de f al pasar de x1 a b0. Y por lo tanto, la raíz se encuentra entre x1 y b0. Entonces, a1 se vuelve igual a x1 y b0 se toma como b1. Y queda actualizado el intervalo, ¿no? Ese procedimiento va a continuar hasta que nosotros encontremos la raíz dentro de la tolerancia, ¿no? O sea, vamos a aplicar la fórmula iterativa y vamos a actualizar intervalo. Luego volvemos a aplicar la fórmula iterativa. Cada vez que aplicamos la fórmula iterativa estamos partiendo la mitad del intervalo, lo estamos achicando, ¿no? Y así continuamos hasta que entre dos iteraciones consecutivas entremos en la tolerancia, ¿no? Usando el error que veamos conveniente. Bien, ahora el método, este es el único método de intervalo que tiene una fórmula a priori. Aquí está descrita la lógica de cómo se llega a esta conclusión, te lo puedes leer con más detenimiento, pero al final lo que nos interesa es que hay un número n acá, que es igual al logaritmo del b0 menos a0 menos el logaritmo de la tolerancia sobre el logaritmo de 2. El número n va a ser un número real, ¿no? Y entonces, redondeado al entero mayor, nos va a dar el número de iteraciones a priori que se requerirán para conseguir la raíz por el método de la bisección dentro de la tolerancia estipulada por esta tolda acá, ¿no? Entonces, este es el único método de intervalo que tiene esa opción de conocer a priori uno con esta fórmula el número total de iteraciones que voy a tener que realizar para obtener la raíz dentro de la tolerancia. Y ese número en general es grande porque el método es lento, es el más lento de todos los métodos. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos la ecuación x cuadrado menos 2 igual a 0, una ecuación cuadrática muy simple. Entonces, la raíz que estamos buscando es la raíz positiva de 2, porque estamos buscando la raíz en el intervalo de 1 a 2. Y ahí se encuentra la raíz de 2 positiva, ¿no? Bien. F de x entonces acá es x cuadrado menos 2. Para efectos de organizarnos con el método, vamos a construir esta tabla de acá. La primera columna de la tabla es para el extremo izquierdo del intervalo A. La columna central es para los nuevos valores de
aproximación para las iteraciones, lo llamamos X. Y la columna de la derecha, la tercera columna, es para el extremo derecho del intervalo, para B. Y la última la dejamos para evaluar el error, que comenzaremos a chequearlo cuando veamos que se repiten varios decimales, ¿no? Dependiendo de la tolerancia. Si, por ejemplo, estamos con 10 a la menos 4, cuando se repitan 3 decimales, entonces ya comenzamos a hacer las diferencias entre el último valor calculado y el anterior para chequear el error. Cuando el error ya de menor que la tolerancia, como este caso en la iteración 15, en la iteración 15, si ustedes hacen este número menos este otro en valor absoluto, la diferencia le va a dar menor que la tolerancia, entonces ahí paran el proceso y este último número es considerado la raíz. Ese último número sería considerado la raíz. Bien. Aquí está una aclaración del primer paso, ¿no? Tenemos x cuadrado menos 2 y la ecuación entonces es f de x igual 0. F de x es x cuadrado menos 0. Lo primero que hacemos nosotros es identificar cuál es el f de x de nuestra fórmula genérica de la ecuación no lineal. Y eso se obtiene pasando todos los términos de la ecuación al lado izquierdo, dejando 0 en el lado derecho. Y lo que queda en el lado izquierdo es lo que llamamos f de x. Bien, con f de x ya bien definida, entonces lo primero que hacemos es chequear de inicio si hay cambio de signo al pasar de 1 a 2. Entonces para eso es que evaluamos acá f en 1. F en 1 va a ser 1 al cuadrado, que es 1 menos 2 es menos 1, menor que 0, ¿no? Y evaluamos en 2. F en 2 va a ser 4 menos 2, 2, positivo. Entonces hay cambio de signo, estamos con el método comenzando bien, y por lo tanto, si hay cambio de signo, yo estoy seguro de que ahí adentro está la raíz que estoy buscando. Realizo la primera iteración. Entonces tomo el extremo izquierdo más el extremo derecho, divido entre 2. Eso me da 1.5, es la primera iteración. Inmediatamente evalúo f en 1.5. No me interesa el número este 0.25. Lo que me interesa es su signo. Eso es lo que estoy buscando, el signo. Entonces, fíjense, tengo yo el 1, tengo el 1.5, que es el x1, y tengo el 2. Yo sabía ya que en 1 es negativo f, que en 2 es positivo, y ahora evalué en f 1.5 y me dio positivo también. Entonces la raíz no se encuentra entre 1.5 y 2 porque entre esos dos valores no hay cambio de signo. Sí se encuentra la raíz entre 1 y 1.5 porque ahí sí tenemos el cambio de signo, ¿no? De menos a más. Entonces el intervalo inmediatamente se actualiza y el nuevo intervalo es de 1 a 1.5. Se redujo a la mitad. El intervalo se redujo a la mitad. Una vez actualizado el intervalo, continuamos con la siguiente iteración que vuelve a partir al medio ese intervalo. Entonces, el nuevo valor x2 va a ser 1 más 1.5 sobre 2, 1.25. Y de ahí continuamos con la actualización del intervalo y otra vez que está actualizado el intervalo a partir del medio y así continuamos hasta entrar en la tolerancia, ¿no? Entonces aquí yo tengo los cálculos hechos y yo lo que quiero que ahora ustedes agarren su calculadora, organicen la tabla y comiencen a verificar estos números. Si alguien tiene alguna dificultad, en 15 iteraciones deben llegar a la raíz, ¿ya? Si alguien tiene alguna dificultad para entender cómo estoy calculando las iteraciones que aparecen en la columna central acá en la X, pregunta. Entonces pónganse a trabajar en este momento. Lo que queda de tiempo, aprovechenlo para sacar algunos resultados. Después lo terminan ya. Una vez que terminemos la clase, pueden terminar el ejercicio. Y fíjense que aquí estamos colocando en los extremos A y B los signos de F para cada uno de esos extremos, verificando que realmente estemos con el intervalo correcto, ¿no? Siempre con cambio de signo de menos a más o de más a menos.
En la tolerancia se mantuvo acá como 10 a la menos 4 y estuve yo calculando el error acá con el error absoluto simplemente. Es decir, valor absoluto de la siguiente iteración menos la anterior. Todos están pudiendo hacer los cálculos, no tiene ninguna duda. ¿Sí lo podría poner de nuevo la otra parte donde hace la primera iteración, por favor, para ver eso? Gracias. Aquí, ok. Y por si acaso este PDF está en la plataforma, están todos los métodos y los ejercicios correspondientes. Pueden bajarlo para tenerlo de consulta. Lo ideal es que ustedes lean los temas antes de venir a la clase. Ese sería lo ideal. Disculpe, ¿qué pasa en algún caso de que nos salgan los dos positivos? El, sería en el inicio eso. Eso solo podía darse en el inicio, ¿no? En el Perdón, los inicio, dos del mismo signo, ¿no? claro, si yo tengo el intervalo que me dan, de 1 a 2, por ejemplo, y resulta que la F hipotética, aquella que está hablando usted, da positivo en 1 y da positivo en 2. Entonces lo que está mal es el intervalo. El intervalo está elegido de manera equivocada, ¿no? Porque hemos dicho que la separación de raíces que precede a esto debe dar intervalo con cambio de signo de F. Entonces, si usted recibe un intervalo donde no hay cambio de signo, quiere decir que se equivocó en el aislamiento de la raíz. Puede ser que no haya ninguna raíz en ese intervalo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. El intervalo que nos den, nosotros tenemos que chequear que es correcto. Y el intervalo correcto es cuando hay cambio de signo entre los dos extremos de ese intervalo de la ecuación F, ¿no? Eso es lo primero que verifica uno. Ingeniero, disculpe, y en el caso de querer yo guiarme con algún programa que me grafique la ecuación para ver la aproximación de esta raíz, bueno, de los Sí, intervalos para ver la raíz, se sí, podría también, ¿no? claro, claro. Sí, sí, ahora ya se estila mucho eso porque MATLAB, por ejemplo, y muchos otros programas le grafican en un número de puntos inmenso, digamos, la ecuación. Entonces, obviamente, ahora es un auxilio poderoso, digamos. Entonces, usted puede ver dónde está el cambio de signo, pero no puede ver con la precisión que requiere, digamos.
al número, solo ve el punto simplemente. Por eso es que ya viene el proceso iterativo, ¿no? Pero sí, usted toma un buen intervalo fácilmente, ¿no? Porque es ponerse un poco a la izquierda, donde la ecuación va a dar un signo, y ponerse un poquito a la derecha de ese punto que ve en el gráfico, donde la ecuación va a dar el signo contrario. Y entonces tiene elegido bien su intervalo. De ahí para adelante no puede fallar porque nosotros vamos a chequear el signo en cada punto intermedio que calculamos y elegimos el nuevo intervalo de modo que siempre haya cambio de signo. Entonces ya no puede fallar. Durante el método no puede fallar el intervalo. Solo puede fallar el intervalo al inicio, si el intervalo está mal.